Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. La clase del día de hoy veremos el capítulo 12, diseño de filtros digitales tipo IR. Vamos a comenzar esta clase con un ejercicio sencillito que es el de diseñar un filtro en base a la constante de tiempo. Necesitamos saber un par de cosas antes de comenzar con el diseño, que va a ser fijarnos como dato la constante de tiempo, ya que vamos a diseñar en base a esta, y una frecuencia de muestreo que esté asociada. También necesitamos saber cómo calcular el coeficiente n, el coeficiente a que depende de n, y también conocer la ecuación de diferencia, que esta es característica para este tipo de filtros. Entonces, habiendo dicho lo anterior, vamos a proceder a diseñar. Venimos acá al MATLAB y vamos a decir primero que nos tenemos que fijar una constante de tiempo. Digamos que quiero una constante de tiempo que sea igual a 50 milisegundos. Y que quiero una frecuencia de muestreo que sea igual a 1 kHz. Teniendo eso como dato, ya puedo partir. ¿Qué es lo primero que calculo? Voy a calcular n. Calculo n porque a depende de n. Entonces, por eso es que necesito primero este coeficiente. ¿Cómo se calcula? Primero en el numerador voy a poner 50, que son los 50 milisegundos de la constante de tiempo, y lo voy a dividir por el periodo de la frecuencia de muestreo. Si la frecuencia de muestreo es de 1 kHz, entonces el periodo de muestreo va a ser de 1 sobre 1000. Sabemos que esto es 1 por 10 a la menos 3, pero esto está expresado en segundos. Yo lo necesito en milisegundos. Y 1 por 10 a la menos 3 segundos no es nada más que 1 milisegundo. Entonces ahí ya tenemos listo el coeficiente n. Luego vamos a calcular el coeficiente a, que a se calcula simplemente haciendo la exponencial de menos 1 dividido en n. ¿Cómo hacemos esto en MATLAB? Le vamos a llamar a mayúscula, ya les voy a explicar por qué. Va a ser igual a la exponencial, y MATLAB entiende automáticamente que esta es la exponencial elevado a lo que esté dentro del paréntesis, elevado a menos 1 sobre n. Y ahí estamos listos. ¿Por qué le llamo a mayúscula? Que de hecho, si es que ven aquí el ejemplo del profesor, él le llamó K. Se le llama K porque cuando nosotros utilicemos la ecuación de diferencia y la llamemos, por convención, se suele utilizar la variable a minúscula para poner los coeficientes de la salida. Y se suele ocupar b para poner los coeficientes de la entrada. Es por eso. Entonces, llamémosle a mayúscula. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a proceder a trabajar con la ecuación de diferencia. Y ya con esto ya tendríamos prácticamente construido el filtro. Entonces vamos a decir que a va a ser igual a los coeficientes. ¿Dónde están estos coeficientes? Están acá, en la ecuación de diferencia. Nuestro primer coeficiente sería simplemente 1. Entonces vamos a poner acá 1. Y nuestro segundo coeficiente sería despejar esta ecuación. Y este lo vamos a tirar para la izquierda. Es decir que el segundo coeficiente sería menos a. Entonces el segundo coeficiente sería menos a. En b dijimos que íbamos a guardar las entradas, que sería 1 menos a. 1 menos a. 1 menos a. Ahora sí. Esto se puede poner tanto en corchetes como sin corchetes. Da lo mismo, no importa. Con esto ya tenemos listo el filtro completamente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a llamar a la función filter. Y la función filter, ¿qué es lo que hace? Nosotros le ingresamos la entrada, coma la salida, coma, y ojo, que esto es importante, una señal a analizar, que puede ser un escalón o un impulso, que son los más utilizados para ver cómo se comporta el filtro. Vamos a llamar a un impulso para ver cómo decae gradualmente la salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a llamar al impulso. El profesor nos dejó una función en los primeros capítulos que crea un impulso. Entonces digamos que nosotros queremos un impulso centrado en 0. Impulso centrado en 0. Y que comience en 0 y termine en 50. Ahora sí, acá en filter ponemos nuestra ecuación, perdón, nuestra señal de entrada. Y luego simplemente vamos a plotear esto con stem.
y vamos a poner n, que n lo crea este mismo impulso, que serían las muestras, coma h, que vendría a ser el eje y. Corremos el código y acá está la respuesta. Pero vemos que nos estamos quedando un poco cortos de muestra, ya que no estamos viendo realmente cómo cae esto, o por lo menos no completamente. Entonces aumentemos esto, aumentémoslo a 150. Ya con 150 ya podemos ver de mejor manera cómo esto va cayendo. Si es que le agregamos un grid podemos ver esto incluso mejor. Podemos ponerle en el eje X que estas son las muestras. Y bueno, realmente eso no es que importe tanto. Lo que importa por sobre todo acá es lo siguiente. En este filtro lo que nosotros hicimos es lo siguiente. Acá. Dijimos que la constante de tiempo iba a ser de 50 milisegundos. ¿Ya? Y gracias al coeficiente n que calculamos, sabemos que en esa muestra deberíamos obtener el 0.368 de la primera muestra. Veamos entonces si realmente cumplimos. La primera muestra, ahí está, es 0.0198. Ahora veamos la muestra 50. Esta es la muestra 50, no me deja seleccionar. Ahí está. Esta es la muestra 50. Nos da 0.007285. Saquemos la calculadora entonces. Tenemos 0.0198 por el 0.368. Y eso nos da 0.0072. Veamos si es que puedo achicar esto. Acá está. Y si es que nos fijamos, estamos obteniendo prácticamente el mismo valor. Por lo tanto, nuestro filtro está cumpliendo a cabalidad con las especificaciones deseadas. Así que eso es con respecto al filtro en base a la constante de tiempo. Vamos a pasar entonces al siguiente diseño, que va a ser el filtro en base a la frecuencia de corte, que es el que está acá abajo. El diseño en base a la frecuencia de corte. Mientras que hacía yo el ejercicio para hacer un código que fuera obviamente diferente de este, me di cuenta de un pequeño truquito, llamémosle así, y es que yo comencé calculando esta f sub c. ¿Cómo fue que la calculé? Lo hice de la siguiente manera. Tenemos aquí, controlo, filtro en base a la frecuencia de corte. Vamos a limpiar acá las variables. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hice para determinar ese f sub c? Bueno, primero digamos que queremos un filtro que corte a los 20 kHz y que tenga una frecuencia de muestreo de 250 kHz. Entonces, para determinar este f sub c, hice lo siguiente. Digamos que f sub c va a ser igual a los 20 kHz dividido en los 250 kHz. Luego, mi coeficiente a va a ser igual a la exponencial elevado a menos 2 por pi por f sub c. O sea, la exponencial elevado a menos 2 por pi por f sub c, que f sub c ya la tengo ahí como variable. Entonces corremos este código y nos da que a es 6.049. Entonces, con esto ya tenemos ya más de la mitad del filtro hecho. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora, calcular los coeficientes. Pero los coeficientes, como ya los conocemos, son exactamente los mismos que pusimos acá. Porque nacen de la misma ecuación de diferencia. Corremos el código y vemos que estos van a ser nuestros coeficientes. Ya, los que están acá. Entonces, ¿qué vendría a ser lo siguiente que vamos a hacer? Ahora, como esto está dado para la frecuencia, nos vamos a fijar un vector W, ya que este filtro está basado en la frecuencia, que vaya desde 0, que vaya avanzando en un muy pequeño paso y que llegue hasta pi. Ahora,
El profesor no hizo exactamente esto así, sino que el profe lo que hizo fue acá poner un 1, acá cerrar entre corchetes y acá multiplicar todo este vector por pi. Son maneras similares, mas no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se va a ir avanzando en pequeños múltiplos de pi. En cambio, como lo estaba haciendo yo al principio, que vaya avanzando de 0.001 hasta llegar a pi, se estaría avanzando con este paso, con completamente este paso, y no en múltiplos de pi como tal. Como la escala es tan pequeña, realmente no hay un cambio apreciable. Dejémoslo así, porque así es como lo hizo el profe, pero lo comprobé de la otra manera y realmente no hay un cambio muy grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a determinar la magnitud del filtro en respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer z, que sería la respuesta del filtro en frecuencia de la entrada, la salida, evaluado en las frecuencias. Pero si nosotros corremos este código, nos damos cuenta de lo siguiente. Al evaluar esto en la frecuencia, estamos obteniendo números complejos. Bueno, no se terminan de notar, si es que ahí está. Terminamos obteniendo números complejos. Por lo tanto, nosotros siempre que tenemos números complejos, realmente no es eso lo que nos interesa, sino su magnitud. Determinamos entonces la magnitud de este filtro y luego aquí va a haber otro truco, por así llamarle, que va a ser de cómo poner el eje X. Y el eje X, aquí el profesor lo dejó de esta manera, que creo que es la manera más adecuada para poder llevar la frecuencia completa del cómo se comporta el filtro. No sé si es que me doy a entender completamente, pero lo que hay que hacer es lo siguiente. Es poner nuestra frecuencia de corte, perdón, nuestra frecuencia de muestreo, que para este caso serían los 250 kHz. No es necesario ponerle los tres ceros, ya que podemos poner que el eje X está graduado en kHz y así se va a ver mejor antes que estar poniendo tantos ceros. Lo vamos a multiplicar por nuestro vector de frecuencias y todo esto lo vamos a dividir por 2 por pi. Entonces, al hacer esto, ya vamos a mostrar el espectro completo y graduado de cómo responde en frecuencia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a plotear nuestra frecuencia contra el filtro. Y nos estaría dando una curva como esta. ¿Qué es lo que nos importa ver acá? Nos importa que tenemos una magnitud 1 cuando recién comienza el análisis y como bien dice acá, para la frecuencia de corte necesitamos que la magnitud haya bajado hasta 0.71. Entonces, nuestra frecuencia de corte dijimos que iban a ser los 20 kHz. Entonces buscamos acá con el cursor los 20 kHz. Y los tenemos más o menos por acá. Y tenemos exactamente los 0.71 de magnitud. Por lo tanto, podemos decir que nuestro filtro está bien construido. Ese es el filtro en base a la frecuencia de corte. Vamos a pasar entonces a lo que vendría siendo el primer filtro, ya un poquito más complicado, que es el filtro tipo Butterworth. Entonces, acá en el ejemplo 8 ya tenemos ya un ejemplo de este filtro. Este es un filtro pasabajos. Entonces, vamos a hacer nosotros nuestro propio filtro. Vamos a venir acá, filtro Butterworth. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a comenzar a programar. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo como ejemplo? Primero vamos a clear ICLC acá. Bueno, también lo podemos poner en el mismo código mejor. Y entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para este tipo de filtros? Bueno, para empezar, obviamente, saber qué clase de filtro es el que queremos construir. Si es que nosotros nos vamos acá, podemos ver que existen varios tipos. Tipo pasabajos, pasabanda,
pasaltos y rechazo de banda. Esta es la manera de llamarlo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser lo siguiente. Vamos a crear un filtro de Butterworth, pero que sea stop. ¿Qué quiere decir eso? Rechaza banda. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Primero, nos vamos a fijar una primera frecuencia de corte, o sea, la frecuencia de corte 1, que va a ser donde queremos que corte primeramente la primera banda. Tal vez podría mostrarles esto con... No, mejor hagámoslo nomás y ahí van a entender mejor cómo se va a ver esto. Entonces digamos que la primera banda de corte va a estar a los, pongámosle 200, 300, ya 300, a los 300. Luego, la segunda banda va a estar a los, si tenemos 300, pongámosle 600 para que se note una diferencia más grande. Luego vamos a tomar una frecuencia de muestreo que sea grande. Tiene que ser más que el doble incluso que esto. Entonces pongamos una frecuencia de muestreo grande nomás, una de 3000 Hz, por ejemplo. Luego, el orden del filtro. Esto lo copié directamente del código del profe. Dejémoslo en un orden del filtro 6 porque es un buen orden. Ya un orden muy grande o uno más chico empieza a descuadrar el tema. Entonces, nos vamos a fijar los WN. Cálculo de WN. Entonces, vamos a calcular WN1 para nuestra primera frecuencia de corte. ¿Que cómo se calcula esto? Se calcula 2 por la frecuencia de corte 1 dividido en la frecuencia de muestreo. Y W sub N2 sería 2 por la frecuencia de corte 2 dividido en F sub S. Si se dan cuenta, esto que estoy haciendo es exactamente lo mismo que está acá, solo que como esto es un filtro pasabajos, aquí el profe calculó W sub n simplemente para una frecuencia de corte, porque como este es un filtro pasabajos, solamente existe la frecuencia de corte acá. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a juntar estos WN en un solo vector, ya que cuando llamemos a la función Butterworth, nos va a pedir un WN, pero si es que nosotros le pedimos un filtro rechaza banda, nos va a pedir 2 WN, que es justamente lo que acabamos de calcular acá. Entonces ahora ya estamos listos para llamar al filtro. B, A tiene que ser igual a butter de n, que vendría a ser el orden del filtro, WN, que es lo que les explicaba recién, que necesitaba que estuvieran los dos WN dentro. Y ahora vamos a decir qué tipo de filtro es el que queremos. Como les había dicho, que nosotros queremos el rechaza banda, vamos a poner el stop. Entonces acá nosotros vamos a poner stop. Cerramos, cerramos y cerramos. Si se dan cuenta, ya con esto tenemos listo el filtro. Si es que yo corro este programa, me entregó los valores tanto de B como de A. En los filtros anteriores que habíamos creado les había dicho qué significaba B y qué significaba A. Si se dan cuenta, tenemos 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tenemos 13 valores. Tenemos 13 valores, perdón, me equivoqué. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es... ¿Qué era lo siguiente que teníamos que hacer? Obviamente, estos filtros se analizan en frecuencia. Entonces nos vamos a crear un vector de frecuencias. Digamos que queremos ver este filtro, cómo se comporta entre los 0. Ahora les voy a explicar algo con respecto al paso. Y pongámosle los mismos 3000 Hz que tenemos de frecuencia de muestreo. Ahora, con respecto al paso, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque si es que nosotros queremos ver cómo se comporta este filtro en la frecuencia, nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente. H igual a frec_z, ya que con frec_z podemos saber la respuesta en frecuencia de un filtro. Y aquí vamos a poner B, A, nuestra frecuencia, F sub S, que vendría a ser nuestra frecuencia de muestreo. Pero, al poner acá la frecuencia, recuerden, porque esto ya lo expliqué en videos anteriores,
que aquí hay FFT implícitas dentro de esta función. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Es poner acá 1 sobre 1023. O bueno, en verdad, cualquier clase de potencia de 2 menos 1. De hecho, si es que se van al código del profe, el profe aquí puso F2 menos F1. Es una manera distinta de hacerlo, pero al final se termina llegando al mismo resultado, dividido en 511, ya que esa es una potencia de 2, 502. A todo esto se le resta 1 porque comenzamos en 0. Yo lo hice por 1023, pero puede ser con cualquier potencia de 2. Entonces ya con esto estamos listos para graficar y ver que realmente se esté cumpliendo las especificaciones. Graficamos en escala logarítmica y ponemos f, h. Pero acá, ojo, porque me estoy equivocando y lo sé, pero quiero mostrárselos. Si ven, el gráfico no tiene ningún sentido y me dice warning. Ya, y me está diciendo que las partes imaginarias fueron ignoradas. Y es porque no se nos puede olvidar que siempre que hacemos esto, al haber FFT implícitas, estamos trabajando con valores imaginarios. Entonces vamos a sacar el valor absoluto de h. H es igual al valor absoluto de h, se va a sobreescribir. Graficamos esto y vemos lo siguiente. Estamos viendo que tenemos dos como periodos, por así decir, pero en verdad este no es nada más que el reflejo de este. Por lo tanto, lo que podemos hacer es simplemente cortar este gráfico en los 1000. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a poner axis. Pero antes de hacer el axis, vamos a volver a plotear esto. Ya, ploteamos esto. Y además de ver que luego de los 1000 no hay información relevante, vemos que también tenemos el eje Y con por 10 a la menos 14. Cortemos esto hasta por 10 a la menos 6, que es en general hasta donde nos importa, ya que aquí tenemos una atenuación de 1.000.000 de veces. Primero atenuamos, o sea, no atenuamos, perdón. Primero definimos el eje X, y el eje X queremos que vaya desde los 0 hasta los 1000. Y en el eje Y queremos que vaya desde los 1 por 10 a la menos 6 hasta, pongámosle, los 1.1 para que sobresalga un poquitito del gráfico. ¿Ven? Por eso le puse 1.1, para que quedara ese pequeño margen y no quedara la línea azul pegadita ahí arriba. ¿Qué tenemos entonces? Un filtro rechaza banda. Como podemos ver, nuestra frecuencia de corte 1 a los 300 Hz, nuestra frecuencia de corte 2 a los 600 Hz. Con esto vemos que ya tenemos completamente comprobado nuestro filtro, y si es que nosotros escribimos A y B, el programa es capaz, como ya les había mostrado anteriormente también, de mostrarnos los coeficientes de este filtro. Eso es entonces con respecto al filtro tipo Butterworth. Una pequeña aclaración del por qué el A y el B tienen 13 coeficientes. Eso es porque n es igual a 6. Entonces lo que nosotros esperaríamos es que tanto A como B tengan 7 valores, que es lo que pasó acá, miren. Por ejemplo, en este código el profesor puso el orden del filtro en 6 y los coeficientes son de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero pueden ver que en mi caso eso no se está cumpliendo, sino que estoy teniendo realmente 13 valores, 13 coeficientes para la ecuación de diferencia. Eso ocurre netamente por el tipo de filtro que estoy tomando, ya que al tomar un tipo de filtro pasabanda o rechaza banda, estos son de orden 2n. Por lo tanto sería 6 por 2 más ese 1 que se le suma. Así que eso, quería aclarar esa parte. Seguimos entonces con el siguiente filtro, el cual será el filtro tipo Chebyshev.
Entonces, para este tipo de filtros tenemos de tipo 1 y de tipo 2, que sería el que está acá abajito. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, el ripple. Si se dan cuenta, aquí el ripple se encuentra en esta partecita de acá, mientras que acá el ripple se encuentra en esta parte. Por lo tanto, vamos a ver cómo se puede hacer esto. Entonces, para el Chevy 1 estamos viendo que el ripple, como les decía, está en la banda de paso. Y ahora, si vemos este código, vemos que es bastante similar al código anterior. Solo que el filtro tipo Chevy 1 necesita que se le agregue un parámetro extra, el cual es el ripple, que debe estar en decibeles, en la banda de paso. Ya, que sería el ripple acá. Por lo tanto, intentemos ocupar este mismo código. Copiamos, abrimos acá, clase 7, filtro Chevy. ¿Qué vamos a hacer entonces? Acá vamos a cambiar, vamos a poner Chevy 1 y sabemos que necesitamos un parámetro extra, el cual es el ERP, y veamos cómo se ve con un ripple igual a 3. Vemos este código y nos está tirando un error acá abajo. Ya, ¿por qué nos tira este error? Porque se me olvidó agregarle el parámetro RP. Y aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una frecuencia de corte a los 300 y la otra frecuencia de corte está a los 600. Vemos que tenemos ripple en la banda de paso, pero que luego esto cae gradualmente. Como los filtros son muy similares, no fue necesario modificar el axis ni las frecuencias a evaluar, absolutamente nada. Y ya con eso tenemos una buena resolución y podemos ver cómo es el filtro Chevy 1. Para el filtro Chevy 2 cambia un poco la cosa. Y de hecho que la mejor manera de mostrarlo no es con un filtro rechazo banda. Es mejor mostrarlo con un filtro pasabajos. Así se entiende mucho mejor. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones porque no vamos a necesitar esta frecuencia de corte. Vamos a necesitar solo una. Entonces vamos a borrar eso. Vamos a borrar acá esta. Y esto tampoco la vamos a necesitar. Ahora, si bien yo acá le puse a esto RP, ya que es el ripple de la banda de paso, pero no importa, dejémosle esta misma variable, solo que hay un pequeño detalle. Si se dan cuenta, en este gráfico que está puesto el Chevy 2, el ripple es bastante grande en comparación a lo que era el Chevy 1. Por lo tanto, si es que yo le pongo un ripple muy pequeño, como por ejemplo acá, un ripple de 3, lo más probable es que no se vea bien. De todas maneras, corramos el código. En general, cuando el código se demora mucho es porque algo extraño hay. Ya, efectivamente, estamos teniendo problemas con WN, claro, porque aquí está WN1. Pongámosle acá, solo WN. Corremos el código, vemos que tenemos Chevy 1 todavía, porque no le cambié acá. Chevy 2. Y ahora sí. Y exactamente pasó lo que les explicaba recién. Que es que, si bien tenemos un ripple, el ripple es tan pequeño que realmente el filtro no está funcionando perfectamente. O al menos no funciona tan bien como el filtro que podemos ver acá. Entonces podríamos poner un ripple bastante mayor, por ejemplo, un ripple igual a 70. Ya con esto estamos viendo que ahora sí, a los 200 Hz, que es lo que nosotros le pedimos, no, perdón, a los 300 Hz, recién comienza el ripple. Pero ojo con esto, porque el filtro comienza a decaer desde mucho antes. Pero sí a los 300 ya comienza el ripple, de hecho un poquitito después. Si es que le bajo este ripple a 60, cada vez me voy acercando más a los 300. Entonces, esto vendría a ser
el Ripple, o sea, perdón, el filtro Chebyshev. Y como pueden ver, lo sacamos bastante rapidito, ya que como los códigos de cada uno de estos en verdad son muy similares, simplemente que hay que cambiar un par de parámetros, lo hicimos bastante rápido. De todas maneras, recuerden que lo que nos importa de acá es que podamos obtener su ecuación de diferencia. Y en todo momento, siempre las ecuaciones de diferencia estuvieron acá. Así que eso con respecto al filtro Chebyshev. Y vamos a pasar al próximo filtro, que si no me equivoco es el filtro tipo elíptico, si no me equivoco. Vamos a ir entonces acá. Y Chevy 2. Ahí está, acá mismo. Entonces, el filtro tipo elíptico se llama así, elip, y como pueden ver en la ilustración, sería como una mezcla entre tipo Chebyshev 1 y Chebyshev 2, como pueden ver, ya que tenemos ripple tanto en la banda de paso como en la otra banda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pasa exactamente lo mismo que antes. Vemos este código, pero ya el código sabemos hacerlo. Y de hecho el código ya lo tenemos hecho. Entonces podemos copiar esto, copiar, acá, control O, nos vamos a la clase 7, filtro elíptico, pegamos esto. Pero obviamente necesitamos saber un par de cosas. Como que el filtro elíptico necesita un ripple en decibeles en la banda de paso y un ripple, pero que sea de atenuación, en la banda de rechazo. Entonces, fijándonos estos dos valores, que de hecho que podemos simplemente copiarlos acá, ya estamos en condiciones de hacer funcionar este filtro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar los apuntes acá. Acá vamos a poner acá el if. ¿Por qué hago esto? Porque no me acordaba bien cómo se llamaba al filtro elíptico. Entonces, ahora ya sé, viendo esto, que primero va el ripple en la banda de paso. Entonces, acá vamos a poner coma, ripple en la banda de paso, y luego otra coma más, ripple en la banda de rechazo. Perfecto. Corramos este código y veamos si es que con estos factores de 3 y de 80 anda bien nuestro código o no. Corremos esto, vemos que tenemos valores congruentes de A y de B, ya que recuerden que si es que el filtro es de orden 6, entonces nos va a dar 13 valores, 6 por 2 más 1, tanto en A como en B. No sé por qué sabría eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Tenemos el filtro con su ripple en la banda de paso y en la banda de rechazo. Por lo tanto, esto sería lo que es un filtro tipo elíptico. No es nada más que la mezcla de los dos filtros tipo Chebyshev. Reitero lo anterior, realmente son muy similares y ya simplemente con una, no ecuación, sino que con un código que ustedes puedan hacer, si se dan cuenta el resto va saliendo bastante fácil. Nos estaría quedando solamente un filtro más, que es el método de Joule-Walker. Entonces, vamos a crear un archivo que se va a llamar Joule-Walker. Entonces, lo primero que necesitamos saber para este filtro es que vamos a necesitar dos vectores, uno de frecuencias y otro de magnitud. Ambos los vamos a inventar nosotros. Lo importante es esta parte de acá. Las especificaciones para el diseño se deben entregar en dos vectores, uno para las frecuencias y otro para las magnitudes. Ok, eso es lo que les acabo de decir. Pero los datos deben cubrir completamente el rango de frecuencia
desde 0 hasta 1, siendo 1 la mitad de la frecuencia de muestreo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero nos vamos a fijar una frecuencia de muestreo. Digamos, por ejemplo, 1600. Entonces, con esto sabemos que vamos a tener que llegar hasta los 800 Hz. Vamos a crear entonces un vector de frecuencias que vaya, por ejemplo, entre los 0 y los 100, luego entre los 200 y los 300, luego entre los 400 y los 500, y con el último tenemos que llegar hasta el final. Entonces digamos que va a ir entre los 700 y los 800. ¿Ya? Esto es completamente aleatorio. Luego, para un vector de magnitudes, nos vamos a crear uno que tenga magnitud bien chiquitita, 0.001, 0.001. ¿Por qué repito el número? Porque quiero que entre estas dos frecuencias, esa sea la magnitud. Ahora, entre estas dos frecuencias, quiero que la magnitud sea más grande, por ejemplo, 1 y 1. Luego, 0.001, ¿lo puse bien? Sí. 0.001 nuevamente, y luego 1 y 1. ¿Qué debería estar haciendo este filtro entonces? Atenuar, luego dejar pasar, luego volver a atenuar y luego volver a dejar pasar. Se me había quedado pegado al computador. Entonces, ahora vamos a normalizar las frecuencias. ¿Cómo hacemos para normalizar las frecuencias? Simplemente nos vamos a ir a esta fórmula, que es que vamos a dividir estas frecuencias en la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Ya? Eso es por lo que nos explica acá arriba. Entonces, f tiene que ser igual a f dividido en f sub s medios. Cerramos y cerramos. Ahora, para este tipo de filtros, lo más conveniente es ocupar un orden de filtro grande, ya que como todos los valores que estamos poniendo son bastante arbitrarios, se va a necesitar un orden de filtro que sea tan grande que nos logre dar una mayor flexibilidad, por así decir, a la hora de entregar los coeficientes. Entonces, vamos a poner un orden 30. Esto también este orden lo saqué directamente del código, igual que como antes, porque si no tendría que estar probando uno por uno los órdenes y ver cuál es el que se ajusta mejor. Entonces, ahora vamos a llamar directamente al filtro b, a, y aquí escribimos walk, y este filtro se llama como n, el vector de frecuencias, el vector de muestras. Una vez que hacemos esto, si se dan cuenta, acá el profe lo que hizo fue poner simplemente donde nosotros antes poníamos las frecuencias, poner 1024, y luego que la misma función frexz le devolviera tanto la magnitud como la frecuencia. Pero para pegarnos a cómo estábamos haciendo los códigos antes, porque si no igual puede ser un poco extraño que se hagan los códigos de una manera y que luego se hagan de otra, sigamos haciéndolo como lo estábamos haciendo recién. Nos definíamos un vector de frecuencias y decíamos que iba desde 0, luego desde 1 sobre 1023 y luego hasta 1023. Entonces vamos a decir que h va a ser igual a frexz de b, a, nuestra frecuencia y la frecuencia de muestreo finalmente. Entonces, ahora, para este tipo de filtros, lo que a nosotros nos interesa es la salida, bueno, no la salida, sino que la magnitud del filtro, pero expresada en decibeles. Entonces vamos a necesitar, primero que todo, sabemos que siempre que hacemos esto necesitamos el valor absoluto. Entonces vamos a decir que h va a ser igual al valor absoluto de h. Luego, como les decía que necesitamos los decibeles, vamos a decir que esto va a ser 20 por el logaritmo en base 10 de h. Cerramos aquí, punto y coma. Y luego esto ya está listo para ser ploteado. Entonces vamos a poner plot t, h. Corremos este código y me faltó acá poner un igual. Ahora no me reconoce la variable t porque no era t, acá era f.
Y perfecto. ¿Qué tenemos entonces? Podemos ver que entre los 0 y los 100, a ver, veamos dónde están los 100. Deberían estar por acá. Por acá están los 100. Ya, para los 100 ya comienza a subir, pero sí, aproximadamente acá tenemos una banda de rechazo. Luego, entre los 200 y los 300, tenemos una banda de paso, luego nuevamente rechazo y luego finalmente una banda de paso. Eso sería entonces con el último filtro que vamos a analizar esta clase. La tarea aún no la hago, la voy a subir el miércoles 11, ya que se encuentra en una marcha blanca la EIE luego de la baja del paro. Eh, Así que no, por este video no les voy a dar ningún consejo, pero sí cuando suba la tarea ahí les voy a escribir por un correo qué cosas les pueden servir, pero en verdad no les voy a pedir nada fuera de lo que acabo de hacer ahora. Así que eso chicos, que estén muy bien y cualquier consulta ya saben, me la mandan a mi correo. Saludos.